contábamos recién, el Senado ha aprobado el proyecto Emergencia COVID para contener la pandemia y vamos a charlar con la senadora nacional María Eugenia Catalfamo para que nos cuente un poco más el alcance de este proyecto que ya ha sido enviado a diputados, donde va a buscar convertirse en ley. Muy bien, ya está en línea con nosotros. ¿Está en línea con nosotros ya? ¿Ya se encuentra en línea? Bueno. Senadora, buen día, ¿cómo está? La saluda Pablo y Emiliano. Hola chicos, muy buen día para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, decíamos que se aprueba este proyecto. ¿Qué finalidad tiene, senadora? Digo, ¿a qué apunta básicamente a la emergencia COVID? Este es un proyecto que envía el Poder Ejecutivo Nacional, que básicamente sigue los lineamientos de los distintos decretos de necesidad y urgencia que se fueron desarrollando a lo largo de toda la pandemia desde el año pasado. Establece distintos parámetros epidemiológicos de acuerdo a la razón de contagios que se da en los distintos aglomerados de nuestro país. Cuando supera los 40.000 habitantes, se establece bajo distintos parámetros, como les decía, bajo, medio, alto, y situación de alarma epidemiológica en los casos, por ejemplo, como el AMBA, donde reside mayor cantidad de personas. El objetivo es poder establecer, como les decía, distintos lineamientos que le permitan tanto al Gobierno Nacional como a las provincias y al jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, a todos en decisión, consulta que se puede dar entre ellos, cuáles son los lineamientos que se van a bajar de acuerdo a las razones epidemiológicas, es decir, mientras más contagios existan, de acuerdo a la cantidad de población, cuáles son las medidas que se van a tomar que puedan estar establecidas en un marco normativo integral. Claro. Un poco eso es lo que se desarrolla en el proyecto, además la posibilidad de poder acompañar a los enfermos terminales bajo un consentimiento informado de parte de quien lo firme, algo que sabíamos que lamentablemente en esta situación de crisis, situaciones tan tristes que uno atraviesa cuando una persona se enferma y lamentablemente no hay mucho más por hacer, que pueda estar acompañada también por sus familiares. Un poco esa es la idea del proyecto en general. Establece el sistema de clases presenciales que lo pueden determinar también los gobernadores, el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo Nacional, de acuerdo a las situaciones epidemiológicas de cada momento, ¿no? Es un poco eso de lo que se basa este proyecto de ley que estuvimos aprobando en el día de ayer y que tiene una caducidad hasta el 31 de diciembre de este año. Senadora, ¿cómo ha sido la respuesta por parte de la oposición en este contexto, en este planteo? Tengo entendido que de algunos sectores no lo habían tomado de la mejor manera. ¿Cómo ha sido este debate, estas charlas, si en algún momento se tornaron tensas? No, la realidad es que, como bien vos decís, no lo tomaron de la mejor manera. Nosotros estuvimos trabajando en comisión este tema, participaron distintos juristas, porque obviamente el planteo de la oposición era respecto de una inconstitucionalidad de este proyecto de ley. Pero en verdad son medidas que ya se venían tomando a partir de los distintos decretos, que qué mejor que pueda quedar sentado a partir de una ley que establezca los parámetros epidemiológicos y que ya cuando se tengan que tomar medidas directamente se vaya a esa ley, se consulte esa ley para poder establecerlo. Por supuesto que pasaron distintos referentes del mundo jurídico y explicaron que no era inconstitucional y que de hecho debía llevarse adelante esta medida para poder normarse el tema. Así que por supuesto que tuvimos una votación dividida, los que estuvimos a favor y quienes estuvieron en contra. Ayer cuando el presidente de la Nación hacía los anuncios, hablaba de que, decía esto, ¿no? La pandemia es una y no puede haber 24 formas de luchar contra la pandemia, ¿no? Digo, la pandemia es una, tiene que ser unificada la lucha contra la pandemia. Este proyecto de ley o esta emergencia COVID que se convertirá seguramente en ley
en los próximos días o la próxima semana, tiene que ver con el presidente pudiendo tomar decisiones que no pueden ser de alguna manera como lo fueron la presencialidad de las clases, judicializadas o de alguna manera no pueden ser contrarrestadas por los gobernadores en las diferentes provincias. Lo pregunto del desconocimiento, senador. Sí, la realidad es que sí, bueno, hubo un tema muy importante con lo que sucedió en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con esto de establecer la no presencialidad en las clases durante algunos días y cómo se levantó la oposición respecto a este tema, incluso lo elevaron a la justicia saca un fallo en contra de las medidas tomadas por el gobierno nacional cuando nos encontramos en una situación de pandemia y de emergencia. Por supuesto que a nadie le gustaría tomar medidas críticas como las que, por ejemplo, anunció el presidente ayer, donde van a existir 9 días de confinamiento para toda la población argentina que se encuentre en alto riesgo y en alarma epidemiológica, pero nos encontramos en una pandemia, ya todos estamos cansados, mucho más cansados están aquellos que no son esenciales y que necesitan salir a trabajar para poder subsistir. Por supuesto que lo entendemos y que la verdad no nos gustaría o no le gustaría al presidente estar tomando medidas de estas características, pero hay veces que, como lo que sucede en estos últimos días, donde estamos duplicando los contagios respecto de lo que sucedía el año pasado, la ocupación de camas ya es extrema. No podemos llegar al punto de tener que decidir entre a quién se le coloca un respirador y a quién no. Entonces, la verdad es que la situación es sumamente crítica en nuestro país y si no tomamos medidas urgentes, sin dudas entraremos en una situación de colapso absoluto. Presidente, senadora, recién usted hacía referencia un poco a lo que decía el presidente, a las determinaciones, a las decisiones y también a lo que había marcado un poco la oposición. Recuerdo cuando la discusión o el centro de discusión eran las clases, principalmente desde Buenos Aires o de Larreta y su equipo, analizando un poco el proyecto. Hay uno de los puntos, haciendo referencia a las clases presenciales, que es en zonas simplemente donde la situación esté en alarma o la situación sea extremada, allí se tendrá el contexto o la posibilidad de la no presencialidad de las clases. Pero inclusive el proyecto, permite e impulsa la presencialidad de las clases. Exactamente, sí, de eso se trata, y que los propios ejecutivos provinciales puedan ser los que decidan este tema. Bueno, nosotros tenemos un problema de centralidad en nuestro país que está clarísimo. Cuando sucede algo en el AMBA parece que repercute en todas las provincias, cuando las situaciones no son iguales en todas las provincias. Claro. Yo creo que eso es algo que tenemos que modificar porque también apunta a nuestro federalismo y a la integración que tanto deseamos de nuestro país. Y no pareciera que siempre nos marca la agenda lo que sucede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la provincia. Pero bueno, eso también se da por la cantidad de habitantes que tiene esta zona del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, y que básicamente las decisiones influyen mucho en las provincias argentinas. Pero bueno, un poco yo creo que este proyecto de ley es para establecer cuestiones más federales, por decirlo de manera, o más igualitarias en todo el territorio nacional. Claro. Senadora, le agradecemos por su tiempo y la amabilidad siempre de atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por el contacto. Muchas gracias. Hasta luego.